Hoy tenemos un programa especial con la visita. Hemos invitado al alcalde de Yauco, Abel Nazario, quien ha tenido la bondad de trasladarse desde el sur al norte para estar con nosotros en el estudio. Bienvenido, Abel Nazario, a este programa. Un placer estar contigo, Orlando, y con la radio escucha. Y hemos invitado al alcalde de Yauco para conversar sobre todos los temas que él quiera hablar. Aquí no le vamos a cortar el micrófono ni vamos a tratar de impedir que hable. Pero lo primero que tengo que preguntarle a mi querido amigo Abel Nazario es qué está pasando, que le están tratando de crear una reputación de peleón, alborotoso, rebelde. Pues yo creo que esa ha sido mi reputación impuesta por algunos desde hace 30 años, desde la juventud del partido. Yo siempre he sido una persona que siempre he actuado con carácter democrático, es lo que creo. Segundo, entiendo que las posiciones se ganan con votos. Tercero, entiendo que las estructuras jerárquicas de los partidos políticos no pueden imponerle a su base sus criterios. Y entonces, lógicamente, yo fui electo en noviembre con el voto mayoritario de los delegados como uno de sus dos vicepresidentes varones, y todavía algunos en la estructura esa jerárquica del partido o no lo aceptan o no lo quieren aceptar o simplemente se empeñan en entrar en un estado de negación sobre la realidad fáctica de lo que ha sucedido en los últimos meses. No nos incluyeron en el anuncio para la actividad de asamblea, en el anuncio de la presentación de la asamblea, cero presentación en la asamblea. Entonces, cuando estaban en una etapa adelantada de los discursos, inclusive ya el señor presidente del partido ya había hablado, y el señor vicepresidente Tomás Rivera Chats iba a entrar en la etapa final de aprobación del reglamento, y una vez culmina la aprobación del reglamento aprobado, se acabó la asamblea. Eso ha sido así históricamente dentro del PNP. Cuando nos damos cuenta, pues nosotros reclamamos nuestro derecho y nos mantuvimos firmes allí hasta que pudimos hablar y dar el mensaje que queríamos dar al pueblo. Primero, un mensaje que fue de unidad. Segundo, un mensaje de reconocimiento de lo que la inmensa mayoría de nuestros delegados y público en general fuera esperaba, y era que se reconociera también a un joven que va emergiendo en la política, que es el doctor Ricardo Rosselló, y que algunos pretenden acallar las voces de los que disentimos sobre cuáles deben ser nuestros candidatos en la próxima elección. Para algunos no es el tiempo, para nosotros siempre es el tiempo. Se puede fiscalizar y se puede al mismo tiempo hacer el trabajo de estructura, el trabajo político, tanto a nivel de precinto como a nivel de región como a nivel estatal. Pero a ver, en la democracia puertorriqueña, ¿no?, contemporánea, para no irnos muy lejos, pues las asambleas de los partidos políticos siempre han tenido esa tónica de que el que controla la asamblea como que quiere dominarlo todo y arrimar la sardina a su costal, ¿no? Pero las experiencias nos han dicho, y se supone que el hombre aprende de los golpes, ¿no?, que cada vez que eso ocurre, cada vez que se intenta controlar, dominar absolutamente una asamblea, cerrar la participación de cuando hay dos bandos o distintos bandos, tratar de estrangular al opositor, que el resultado es todo lo contrario. Todo lo contrario, ha sucedido en múltiples asambleas nuestras en el pasado, algunas con resultados no muy positivos, y otras, yo recuerdo, cuando los famosos auténticos, no, tú estabas incluido. Yo recuerdo ese día de esa asamblea donde una estructura intentó cambiar un resultado electoral e imponer, y finalmente no pudieron prevalecer, y finalmente yo creo que fue el inicio de una yo recuerdo que tú fuiste el único que se atrevió a ir a esa asamblea y decir las cosas como eran, y después ir al Capitolio ese mismo día en la tarde, y después cuando de milagro saliste vivo de esa asamblea. Eso es así. Y después cuando lo de Fortuño, igual
esto no es nada nuevo. Y yo creo que después que uno está en sintonía con la gente del pueblo, pues, es lo importante. Aquí ocurrió algo que no sucedía, que no había sucedido nunca. Y es que por primera vez la Asamblea rechaza ese tipo de estilo. Por primera vez, a nivel abierto, porque aunque trataron de controlar lo que era interno dentro de la Asamblea, como dicen por ahí, hubo revolución. La gente no aceptó pero fíjate, la imposición. Fíjate que esa asamblea de la que tú hablas, en la que me expulsaron a mí del partido. Eso es correcto. Y a la que tú fuiste y te enfrentaste. Y voté en contra abiertamente. A esa situación. Esa asamblea se da en una circunstancia donde los que estaban controlando esa asamblea son los mismos actores que ahora en esta última asamblea intentaron impedir que tú hablaras. Exactamente igual. Exactamente igual, porque entienden que el partido es exclusivamente para un sector. Entonces, los partidos políticos no funcionan así. Funcionan dentro de una base democrática abierta donde todos pueden opinar y una vez se toman las decisiones, se toman. Pero y entonces, cuando se toman decisiones y son incorrectas, el deber de quien entiende es incorrecta y su conciencia es plantearla. Y mira qué interesante que en esa asamblea de la que tú hablas, de que se celebró en el Caribe Hilton, si no me equivoco, los que hicieron eso lo hicieron a nombre del doctor Rosselló. Eso es correcto. Y ahora en esta lo hacen en contra tuya porque tú estás con el hijo del doctor Rosselló. Eso es correcto, eso es correcto. Para que la gente que escucha las mismas prácticas, entienda, ¿no? Claro. Son exactamente las mismas prácticas, no han cambiado. Lo que pasa es que conmigo hay algo diferente y es que yo he asumido posiciones toda mi vida y las conoce. Y una vez tomo una decisión, puedo estar equivocado, todos nos equivocamos, pero mi palabra nunca ha cambiado, no ha tenido dos palabras, ha sido una sola palabra. Y cuando en aquel momento entendí que no era propio la actuación que estaba cometiendo por parte del partido, de quienes habían sido electos, de personas que habían estado en el partido durante toda su vida, en casi todos los casos, exceptuando un caso, pero era parte del grupo, electo, ¿verdad? Electo por la gente. Pues había que respetar esa voluntad, y que los partidos no pueden, bajo ninguna circunstancia, imponer su criterio, cuando digo los partidos, su jerarquía, porque yo sé que el pueblo en el común no piensa igual. Entonces, yo creo que es importante que estemos siempre atentos a ese pueblo, porque así como las cosas finalmente, la verdad siempre prevalece, aunque tarde tiempo. Sí, sí, y en esa época, pues en ese momento se quiso personificar el asunto como si uno estuviera en contra de la figura del doctor Rosselló. Eso es así. A quien se le tiene un agradecimiento y un respeto por su obra de gobierno, claro, y por su liderazgo. No, inclusive, Orlando, todavía aún hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que esté con el hijo si no estaba con el padre? No, es que no era un asunto de padre o hijo, o era, como tú dices, un asunto personal. Era un asunto de principio en un momento dado, en una circunstancia histórica que se dio y que ahora es historia, ¿verdad? Y que los hijos no tienen culpa de los errores que cometan los padres, ni están los padres para aprender, para no repetirlo, de los errores que tengan los hijos, ¿no? Pero en ese momento había una lucha por unos principios, claro, elementales, fundamentales dentro del sistema democrático. Y que eran estrictamente de democracia, de quienes habían sido legítimamente electos y de quienes estaban allí ocupando esas posiciones. Así que yo he sido claro toda mi vida y me ha costado, pero gracias a Dios yo creo que el pueblo nos ha reivindicado en cada ocasión.